VPH. ¿Ya? Este virus es un virus icosaédrico, tiene el genoma de DNA y es un virus desnudo porque no tiene envoltura. Al tener genoma de DNA, su replicación se va a llevar a cabo en el núcleo y pertenece al grupo de los papilomas. ¿Ya? En realidad, existe dentro de los virus del papiloma humano virus que pueden infectar la piel, se llaman VPH cutáneos. ¿Alguna vez han visto una verruga en piel? En la palma de la mano generalmente, ¿ok? Cuando es en piel, cuando infecta la piel se llama cutáneo. Y cuando infecta la mucosa, como el cuello uterino, es una mucosa, va a ser un VPH mucosal. ¿Ya? Entonces, primera clasificación, el VPH puede ser cutáneo o puede ser mucosal. ¿Ok? Hay más de 200 tipos. De estos, 40 son los que infectan la mucosa genital y anal. ¿Ok? De esos 200. Y además van a tener otra subdivisión en virus de alto riesgo oncogénico y virus de bajo riesgo oncogénico. ¿Ok? Entonces tengo VPH cutáneo, VPH mucosal. Ese VPH mucosal puede ser de alto riesgo cancerígeno o de bajo riesgo cancerígeno. ¿Ya? Y a veces en alguna bibliografía, en algún artículo, en alguna revista que ustedes revisen, lo van a encontrar como VPH-AR, alto riesgo oncogénico. Eso significa. ¿Ya? Todos estos, los VPH-ARs de alto riesgo, están presentes en las lesiones premalignas y en el cáncer. ¿Ya? ¿Recuerdan la pregunta del trabajo? ¿Será que cuando tengo VPH significa que tengo cáncer? No necesariamente. Pero si tengo cáncer, es muy probable que sea a raíz de un VPH de alto riesgo. ¿Ok? Los que están presentes en el 70% del cáncer cervicuterino son el VPH16 y el VPH18. ¿Ok? Y los de bajo riesgo también causan lesiones, pero estas lesiones son conocidas como condilomas, es decir, verrugas genitales. ¿Ya? Las verrugas, si bien tienes la lesión presente ahí, está la verruga en la mucosa genital, es de bajo riesgo oncogénico. ¿Ok? Las más importantes, las que se encuentran presentes en el 90% de las verrugas genitales, son el tipo 6 y el tipo 11. ¿Ya? 16, 18, 6 y 11. ¿Por qué me interesa esto? Porque la vacuna contra el VPH que maneja el Ministerio de Salud de Bolivia tiene estos 4 componentes. ¿Ya? Entonces no la vamos a proteger a la niña solo contra el cáncer, sino también contra las verrugas genitales. Al final una verruga es una lesión. Y cuando la lesión está presente en el organismo, fácilmente se puede llegar a malignizar por el contacto con cualquier otro tipo de virus. ¿Ya? Estos son todos los signos. El otro día me mostraban y me decían, soy positivo para el VPH 51, ¿sí? No es el más común. El más común es el 16 y el 18. Sin embargo, el 51 pertenece al grupo de los virus con alto riesgo oncogénico. ¿Ya? Entonces, fíjense si tenemos como 200. El 1, por ejemplo, es considerado benigno, y está presente en las verrugas plantares. Por eso les decía, es muy común ver, lo que pasa es que no se deben fijar ustedes, es muy común ver las
verrugas abiertas acá en la palma de las manos, ¿ya? O alrededor de los dedos. He visto mucho en la gente que trabaja con ganado, ¿ya? Porque en los carniceros, ¿ok? Porque están en contacto seguramente con otros tipos de BPH que tiene el animal y por eso es muy común ver en ellos, ¿ya? Obviamente a la vista es muy horrible, ¿no es cierto? Es una lesión grande, tiene como varios puntos, ¿ya? Y a veces cuando es exagerado, ocupa todo, ¿ya? Llega a marcar. Ese, por ejemplo, es el BPH tipo 1, ¿ya? Hay otras, las cutáneas comunes, que también son benignas, que son el 2, 4, 27, 57. Las que están presentes en lesiones cutáneas y son de bajo riesgo, 3, 10, 28, etcétera, etcétera. Y en realidad, las que a nosotros nos interesan, porque estas son de bajo riesgo, van a ser las que causan los condilomas o verrugas genitales, papilomas laringeos, ¿sí? Displasias y neoplasias intraepiteliales en las mucosas con un riesgo bajo cancerígeno. El primero, el 6, el 11, que están presentes en nuestras vacunas, pero también el 40, 42, 44, 54, 61, 70, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las verrugas de los manos de los carniceros, el tipo 7. Acá hay una especificación por el contacto que se tiene con este tipo de VIH. ¿Ok? Y las de gran correlación con los carcinomas, las que ocasionan neoplasias malignas y carcinomas de mucosa genital, además de carcinoma laríngeo y de esofágico, principalmente la 16, la 18, pero también la 30, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 53, etc. ¿Ya? Estos tipos de virus están presentes casi que de manera geográfica. En Sudamérica, estos 4 son los predominantes, ¿ya? Pero en nuestro país actualmente ya, no nuestro país, el mundo actualmente ya no está dividido por fronteras, ¿no es cierto? Tenemos viajes con mucha facilidad, tenemos contacto con gente de otros países, de otras culturas, con mucha facilidad y por supuesto relaciones sexuales también, ¿ya? Entonces, hay que, si bien el 16 y el 18 son los primeros en las estadísticas de nuestro país, no debemos dejar de lado o no debemos de olvidarnos que existen otros como 20 tipos de VPH que también son de alto riesgo cancerígeno. ¿Ya? Son de alto riesgo cancerígeno. Entonces, no solo el 16 y el 18. ¿Cuál es la forma de transmisión? Contacto con piel o mucosa. ¿Ya? Por supuesto que la más importante es la vía sexual. Y el 80%, este dato se repite de manera constante de México hacia todo el sur del continente, porque en muchos estudios que se han llevado a cabo, se ha llegado a determinar que el 80% de las mujeres sexualmente activas nos hemos contagiado por lo menos con algún tipo de VPH. ¿Ya? Algún. Este 80% es mayoritario en hombres. ¿Ok? Y más del 80%, también el otro dato que de alguna manera es interesante para nosotros es que más del 80% de estas infecciones son transitorias. ¿Ya? ¿Qué significa transitoria? Que mi propio organismo lo va a eliminar en un transcurso, en un tiempo máximo de 2 años. ¿Ok? Y ahí va la pregunta de su cuestionario, ¿no es cierto? ¿Qué hago si tengo una paciente de 19 años que me sale positiva para el VPH? ¿Qué respondiste tú?
VPH positivo. ¿Qué haces con un bebé? ¿Perdón? Ya, pero ha tenido que haber tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto? La mejor forma de contagio es la transmisión sexual. Ya tienes todo eso. Su VPH se salió positivo. ¿Qué haces? ¿Hiciste el trabajo? ¿Qué respondiste? ¿Tú qué respondiste? ¿Ya? Pues, como educarla más o menos sobre lo que es, explicarle como las consecuencias que tienen los hijos, más que nada como orientarla. ¿Solo eso? No hay controles, no hay tratamiento, no hay... El control probablemente sí, es controles para la educación. Cada cierto tiempo. ¿Qué controles? ¿Es síntesis? ¿Le das importancia al VPH o no? ¿Tú qué respondiste? Joven de 19 años con VPH positivo. ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Hay tratamiento para el VPH? ¿Hay tratamiento para el VPH? Acá su compañera nos dice informar, educar, tratar. Compañera nos dice, le hacemos una biopsia. En la biopsia sabemos qué tipo de VPH es. ¿Sí? Y de acuerdo a tu resultado, ¿qué haces? Digamos que te dicen es un VPH 16. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cabo, ¿qué haces? ¿Para qué la vacunarías? ¿Para qué vacunamos? Para crear, ¿qué cosa? Anticuerpos. Si mi paciente ya ha estado en contacto con el VPH, su cuerpo ya tiene anticuerpos. ¿Es válido vacunarla? No. ¿Qué hago? Ya, digamos que es un VPH 16, es de alto riesgo cancerígeno. Pero es a 16. ¿Qué respondiste? ¿Tú qué respondiste? ¿Se acuerdan? ¿Qué respondiste, Pablo? En caso de resultado positivo en un joven, con él se explicaría que el VIH es un virus común, Ya. que en su gran mayoría no tiene, como decir, un patología significativo. El sistema inmunológico trataría de eliminar, pero se recomendaría seguimiento sin necesidad de opciones vacinas. Ya. La palabra seguimiento, ¿no es cierto? Tiene 19 años. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Que la infección sea transitoria y que se resuelva por sí sola. ¿Ok? Entonces está perfecto lo que me han dicho. Le voy a informar, le voy a educar, le voy a decir que se ha contagiado con un virus del papiloma humano, es de alto riesgo. Si se queda con la infección por mucho tiempo, tiene muchas probabilidades de desarrollar cáncer cervical.
Y ahí va la otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué será que les hacemos pruebas de VPH a personas mayores de 30 años? Son más susceptibles de no eliminar por sí solos el VPH. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave en tu paciente de 19 años? Seguimiento. Tú le avisas, pero eso no quiere decir que porque no tiene 30 haga de subir un poncho, ¿cierto? Porque la mayoría de los organismos resuelve el VPH. Pero ¿qué tal que esa mi paciente de 19 años tiene lupus, tiene cáncer, tiene HIV, tiene hepatitis B? Puede tener cualquier otra enfermedad que le baje el sistema. ¿Ok? Incluso COVID. ¿Ya? Y no se resolvería, sería parte del 20%. Por eso es importante el seguimiento. ¿Con qué prueba voy a hacer seguimiento? La prueba del Papa Nicolau. ¿Ya? Por eso, aunque es el terror de las pacientes, a mí tampoco me gusta que me tomen la muestra para el Papa Nicolau porque es súper incómodo. Pero es responsable que nos hagamos por lo menos una vez al año, desde que hemos empezado nuestra vida sexual activa. ¿Ya? ¿Cuándo me voy a hacer de manera anual? Cuando no tenga ningún problema. Pero si tengo ahí unas células medias raras, si de repente estoy con un VPH positivo, tengo que hacer el seguimiento cada 6 meses. ¿Ya? Seguimiento. La mayoría tiene una infección transitoria sin riesgo alguno hasta la eliminación total. ¿Y por qué decíamos 30 años? Porque a partir de los 30 años las infecciones se hacen cada vez más latentes. El sistema inmune ya no es el mismo. ¿Ok? Entre 10 a 15% persiste a lo largo del tiempo. Yo no sé, aunque tenga 19 años, si soy parte del 10% o soy parte del 80%. Entonces, por eso es importante que ustedes eduquen a sus pacientes. Me parece excelente lo que me han dicho. Le educo, le informo, le aviso, ¿no es cierto?, cuáles son. ¿Por qué? Porque si se queda persistente, esta infección persistente se convierte en lesiones premalignas y estas lesiones premalignas en cáncer. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esta enfermedad va a llevar por lo menos entre 10 a 15 años para convertirse desde el momento que soy VPH positiva hasta el momento que desarrollo cáncer. ¿Ya? Y hay muchos otros factores que influyen para la persistencia. Primero, el tipo de VPH. Si es un VPH bajo, de bajo riesgo, es probable que no se quede. Pero si es el 16, 18, 51, etcétera, etcétera, sí. El tabaquismo está muy asociado a la persistencia del VPH. ¿Por qué? ¿Cuál era la relación que pusiste en tu trabajo? ¿Cuál era la relación entre el tabaquismo y el cáncer cervicular? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste tú? ¿Cuál es la relación entre tabaco y cáncer cervicular? ¿Quién se acuerda qué respondió? Dime, Kate. No me equivoco, el tabaquismo era un generador más rápido para el cáncer. Por eso se le advertía a la paciente ¿Del tumor? Ya. ¿Cuál es la causa, Amy? ¿Hay relación? Sí. Es un inmunosupresor. ¿Alguien ha encontrado otra cosa? La nicotina tiene un efecto especial en la deformación de las células del cuello del útero. ¿Ok? Cuando se han tomado muestras de biopsias y demás del cuello del útero, se ha encontrado nicotina de las mujeres fumadoras. Entonces, obviamente tiene una relación.
La inmunodepresión, por supuesto. Sistema inmune bajo, persistencia acelerada. ¿Ok? Esto se puede inmunodeprimir por tratamientos largos. Puedes tener un cáncer de pulmón y estar recibiendo una quimioterapia que te va a bajar el sistema inmune y va a facilitar que el VPH que tienes se quede de manera persistente. ¿Ya? El número de embarazos, principalmente por la cantidad de carga viral a la que se exponen las pacientes, y la toma de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque cuando una paciente toma anticonceptivos, aunque tenga un nivel de educación alto, generalmente no usa el condón en sus relaciones. ¿Ya? Y eso es algo que es una labor importante para ustedes. Es algo que tienen que trabajar. ¿Ok? No deberíamos usar condón solo porque no me quiero embarazar, ¿cierto? Solo porque no me quiero contagiar de un montón de enfermedades que no las puedo detectar a simple vista. ¿Ya? Si mi pareja huele a pescado podrido, sé pues que es una bacteria, ¿no es cierto? Tiene alguna secreción. Pero el VPH huele, no. El VPH se ve, no. Puedes ver una verruga en el pene, pero a veces no vas a estar haciendo una inspección minuciosa, ¿no es cierto? No se ve. Estas infecciones no son fáciles de identificar, ¿ya? Las secreciones sí. Hay gente que tiene tal secreción uretral, vaginal, que mancha hasta la ropa interior, ¿ya? Cuando esta es abundante, hasta cuando suben al transporte público uno siente. Yo que hago microbiología, digamos, en el laboratorio, tengo ganas hasta de decirle, sabemos lo que tiene, ¿no es cierto? Pase, porque identificamos el olor del proteus, el estafilococcus, del streptococcus, el color de la secreción ya te ayuda a identificar qué tipo de bacteria es, ¿ok? Pero con los virus no pasas, ¿ya? Y también otro factor de persistencia es que el cáncer el cuello de útero, perdón, es una zona de transformación epitelial. ¿Por qué será? ¿Por qué hay tanta transformación a nivel de epitelio en el cuello del útero? ¿Qué se transforma? ¿Qué pasa en el cuello del útero? Es la separación entre el útero y la vaginal. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a las mujeres todos los meses? Hay un desprendimiento de todas las células que se han formado, ¿no es cierto?, en el epitelio del útero para recibir un probable huevo, feto, no sé, embrión, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, cuando no tienes el embarazo, se va a descamar todo lo que se ha formado. Hay una descamación celular, hay una salida que se llama menstruación. Entonces, todos los meses, cada 28 días, hay un recambio celular importante en la zona. Y ese recambio celular importante hace que el VPH encuentre un lugar de persistencia increíble. ¿Ya? Por supuesto, como eso le pasa al cuello del útero, otras zonas menos susceptibles son la zona no genital, por ejemplo, la vagina. Entonces, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de pene, menos. ¿Ok? 1 en 1.000.000 de casos de cáncer de pene. ¿Ya? Peor aún en la zona extragenital. Pero ¿de qué ha habido? Ha habido cáncer orofaríngeo, principalmente por las prácticas sexuales. Cáncer de laringe, cáncer de esófago por un VPH que normalmente está presente en la mucosa. ¿Ya? Entonces, ideal la mucosa del cuello uterino, pero también la faringe es mucosa, entonces también puede estar presente. ¿Ya?
está presente en estos otros sitios que son menos comunes, pero que finalmente son susceptibles. Este es el cuadrito base. Esta es la diapositiva que importa. Esta es la que ustedes tienen que explicar a sus pacientes. ¿Ya? Al inicio de mi vida sexual activa, este es mi epitelio normal, todo blanquito, ¿sí? Un epitelio vivo, ¿ok? Al cabo de unos meses, cuando ya tengo infección por VPH, aparece una lesión, una zona, ¿ok? En meses, si mi sistema inmune está deprimido, si soy fumadora, si tengo una vida sexual activa, no uso condón, etcétera, etcétera, incremento la carga viral, esta lesión pasa a ser una lesión más grande. Y cuando se hace el Papa Nicolau, los informes se dan con neoplasia cervical intraepitelial. Eso significa el NIC. ¿Ya? Los patólogos en el Papa Nicolau les van a informar con NIC. ¿Qué significa? Neoplasia cervical intraepitelial. Y estas vienen por grados. Ellos les van a calificar y les van a decir sugerencia de NIC grado 1, sugerencia de NIC grado 2, sugerencia de NIC grado 3 o de plano carcinoma invasor. ¿Ya? Estos son los informes del Papa Nicolau. ¿Qué es lo ideal? Que siempre tenga un epitelio normal. ¿Ya? Hasta acá, incluso puedo tener una lesión pequeña o puedo tener un NIC grado 1. Hay posibilidad de regresión. ¿Qué quiere decir? Mi sistema inmune lo va a eliminar en 2 años. ¿Sí? Más o menos, en promedio de 2 años. Pero obviamente para que mi sistema inmune lo elimine, necesito buena alimentación, necesito buen estado físico y necesito pues cuidar mis relaciones sexuales. De preferencia tendré una pareja sexual conocida, ¿no es cierto? A la que le agarraré de la oreja y le llevaré a hacerse su test de VPH, porque alguien me contagió. La relación sexual es la única manera de contagio de VPH. No me va a contagiar mi mamá cuando nazca, ni cuando entre al baño público, ni cuando vaya a la piscina, ¿no es cierto? Porque a veces la gente toma de pretexto eso. Y así vienen a veces al laboratorio. Ah, es que por mi trabajo uso baño público. El baño público te puede contagiar de un hongo, ¿ok? Si tú te sientas en un lugar demasiado asqueroso, pero no pues de un VPH invasor, ¿ya? Eso no sucede, ¿ok? Mientras más avanzado sea el NIC grado 2 o NIC grado 3, la posibilidad de regresión disminuye, ¿ya? Pero para que pases de tener epitelio normal a ser NIC grado 3, han tenido que haber pasado por lo menos 15 años. ¿Ya? Tendría que ser una condición muy especial para que la mujer tenga relaciones sexuales ahora y en un año esté con cáncer. ¿Ok? Van a tener otros factores alrededor. Por lo general, pasan por lo menos 15 años del primer contacto. ¿Ok? Y para que se convierta en un carcinoma invasor, décadas. ¿Ya? Por eso es importante iniciar la vacunación cuando todavía mi paciente está con un epitelio normal. ¿Qué me garantiza el epitelio normal? Que no ha tenido todavía contacto con el VPH. Por eso vacunamos a las niñas y niños hasta los 10 años. ¿Ya? El año pasado y este año, si ustedes van al centro de salud, se está vacunando a las niñas hasta los 14 años. Solo este año. ¿Por qué? Porque se está tratando de cubrir a las niñas que no se vacunaron en el COVID.
¿Ok? Entonces ha salido una resolución especial que instruye que se pueda vacunar hasta niñas de 14 años. ¿Por qué? Porque las que ahora tienen 14 en el COVID tenían 10. Tenían 10, pero no iban al centro de salud a vacunarse, ¿no es cierto? No van a estar buscando vacuna del VPH cuando están con la posibilidad de enfermarse con el COVID. Pero solo es hasta este año. Al año vamos a retomar solo los 10 años como barrera para la vacunación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vacunamos para prevenir. Antes de que la niña tenga relaciones sexuales. Voy a ponerle en contacto con el virus del VPH cuando su epitelio está todavía normal. ¿Ya? Voy a hacer el cribado. ¿Cuándo voy a hacer el cribado o con qué prueba? Cuando haya iniciado su vida sexual activa y le voy a hacer el Papa Nicolau. Anual o cada 6 meses. ¿Sí? Estas lesiones de acá, NIC2 y NIC3, se conocen como lesiones cervicales de alto grado. Después del NIC3, cuando ya prácticamente todo está cubierto, se conoce como carcinoma invasor de cuello de útero. ¿Ya? Lo peligroso del VPH es la persistencia. Se queda persistente, daña el epitelio, crecen las lesiones hasta convertirse en algún momento en un carcinoma invasor. ¿Ya? Cuando el paciente ya está con cáncer, no voy a decir que es imposible, porque hay mucha gente que se ha recuperado del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, ¿sí? El problema es que el tratamiento, la quimioterapia, a veces orilla a que el sistema inmune esté tan bajo que empiecen a aparecer todo tipo de tumoraciones, que no necesariamente sean solo de útero, ¿ya? Empiezan a tener lesiones en los músculos, empiezan a tener lesiones en el hígado, y es porque ya estamos frente a un carcinoma invasivo. ¿Ok? Hasta acá podemos tratar. Acá generalmente se hace una extracción de todo el útero, a veces de las trompas de falopio, de los ovarios, viendo hasta dónde avanzó el cáncer. ¿Ya? Por eso la importancia de este cuadro. Siempre que piensen en VPH se van a acordar de este cuadro. Van a decir qué puedo hacer, por qué, cuánto tiempo, qué va a pasar, va a depender del tipo de VPH, etc. Doctora, ¿qué es el cribado? Que tú te hagas las pruebas. ¿Sí? Es tamizaje. Cribado es lo mismo que tamizaje. ¿Cuál es la mejor prueba de tamizaje? El Papa Nicolau. ¿Ya? No tiene mucho caso que te estés haciendo VPH, porque te van a salir positivos todos los VPHs. Entonces, tu mismo cerebro te inmunodeprime. ¿Ok? Entonces, más que el test de VPH, es mejor directamente ver cómo están las células a nivel del cuello del útero. ¿Ok? Es preferible. Cribado es tamizado. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que el VPH es asintomático. No hay secreción, no hay mal olor, ¿no es cierto? Es asintomático. ¿Cómo se detecta? Es una prueba viral. En laboratorio podemos identificar primero su presencia y segundo su tipo. Hay test así que ya vienen para hacer un PCR rápido, que tienen la mayoría de los tipos de VPH que circulan en nuestro continente. Entonces 16, 18, 6, 11, 51, que son de los más comunes. ¿Ya? Entonces puedo saber si tengo o no y puedo saber qué tipo. ¿Ok? Es asintomático.
puedo hacer prueba viral, pero también puedo hacer citología cervical. ¿De dónde? De las lesiones. ¿Ya? Cuando ya se identifican lesiones en el útero, se toma la muestra de la lesión. ¿Ok? Y cuando se toma la muestra de la lesión, se hace el extendido y se identifica con qué grado está, de persistencia, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo una lesión precancerosa, puedo hacerle una colposcopía. El colposcopio, ese es el instrumento de ahí, que permite a través de una solución de agua oxigenada identificar todas las áreas de lesión. ¿Ya? Seguramente cuando hagan especialidad o cuando estén avanzando en ginecología van a hacerla acá. ¿Ya? Se tiene el útero así. Este es el cuello. Por acá van a estar tus trompas, tus ovarios, etcétera, etcétera. Y acá se pasa con una solución que básicamente es agua oxigenada, pero es agua oxigenada con otros componentes más. Y esa solución pone en evidencia los sitios con daño, los sitios con lesión. Ese que hemos visto que era el epitelio normal y que luego se convierte en lesión, así. Entonces les permite a ustedes identificar dónde están las lesiones. Entonces yo puedo tomar una biopsia de esa parte, de la lesión. ¿Ok? Por supuesto se llama biopsia de cuello duro, de la lesión que me permite la colposcopía identificar. ¿Ya? Doctora, ¿y qué entonces se utiliza igual? ¿Se puede utilizar el azul de metileno igual o no? No sé, porque yo no pongo estas muestras, ¿ok? Pero más que todo el azul de metileno es un fijador para el bacterio, ¿ya? Es como una división, ¿ya? Lo que pone en evidencia es estos componentes con agua oxigenada, ¿ok? Pero una vez que has tomado la muestra de la biopsia, de repente puedes usar ya el azul de metileno, ¿ya? Entonces le he tomado la muestra a mi paciente porque se ha hecho una prueba de BPH. Su BPH es persistente, ya tiene lesiones en la zona del cuello del útero. Gracias a la colposcopía le he tomado una muestrita y mando mi muestra a biopsia. Ahí me identificarán qué grado de lesión tiene. Si es un MIC1, si es un epitelio normal, si es un MIC2, si es un MIC3, etcétera. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, no tenemos un tratamiento específico. No hay. ¿Ok? ¿Qué se hace? Se extirpa la lesión. ¿Ya? O se destruye. Si puedo sacar, quitar la lesión, lo hago. Se hace un barrido de esta lesión y se quita de la zona. Lo que ahora es común es destruir la zona de la lesión y es muy común hacerlo por láser. ¿Ya? Conozco a muchos ginecólogos que se han especializado solo en quemar con láser las zonas de lesión. Como hay tanto BPH, ¿no es cierto? Es de bastante agudo tener la posibilidad de quemar, de destruir la lesión. ¿Ya? Y hay dos métodos, por congelación o por vaporización. ¿Ok? Por vaporización con láser es el más usado, pero también se usa la crioterapia para tratar de destruir la zona de la lesión. Entonces, finalmente, cuando se identifica, ¿no es cierto? Digamos que mi paciente me viene acá, le salió BPH positivo. Viene a su control para hacerle Papá Nicolau, para tomarle la muestra, le hago la colposcopía, identifico que esta es la zona que tiene lesión, porque esto es lo que se ha pintado con el agua oxigenada. Le tomo una muestra de acá y le hago su PAP.
¿Ya? Si yo identifico que estas son lesiones precancerosas, puedo quitar la zona o quemar. Aplico láser, aplico crioterapia. Ese es el único procedimiento válido. No tenemos una actividad, ¿ok? No hay un tratamiento específico. Lo que hago es seguimiento o en todo caso destruir la lesión o quitar la lesión. Pero para eso necesito pues mentalizar. Por eso el Papa Nicolau tiene que ser seguido. ¿Ya? Si estoy así, una vez al año. Si estoy así o así, cada 6 meses. Si me han hecho mi procedimiento, me darán un mes para volverme a tomar la muestra. ¿Ok? En todo caso, ¿qué es lo más importante? La prevención. ¿Ya? La tenemos a la vacuna como parte del PAI. No nos cuesta, tenemos la aplicación gratuita a las niñas y niños, ahora a los niños a partir de este año. Por supuesto, hablarles acerca del uso del condón, que no solamente nos sirve como método anticonceptivo, sino como método preventivo frente a otras infecciones de transmisión sexual. Entender la asociación que existe entre la nicotina y el cáncer cervicuterino para aconsejarle a mi paciente que deje de fumar. Y que el uso de anticonceptivos también está muy relacionado con el desarrollo del cáncer, porque generalmente mujer que consume anticonceptivo no exige el uso de condón a la pareja. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo eso cuando dicen la congelación, eso lo hacen con nitrógeno, si no me equivoco, ¿no? ¿Pero? Cuando dicen eso de criocongelación, se hace con nitrógeno, ¿no? Sí. Y la vaporización con láser. Sí. ¿Ya? Para que se acuerde, la actual ministra de Salud, ¿no es cierto?, cuando anunciaba el 12 de abril de este año, que ya ampliábamos la vacunación también a niños de 10 años. ¿Ya? Acuérdense que el 80% de las mujeres que hemos iniciado nuestra vida sexual activa, estamos en contacto con algún tipo de VPH, pero en los hombres el 90%. ¿Ya? Entonces, nunca está de más. Sí se puede vacunarse contra el VPH o hacerse el test, ¿no es cierto? Cada uno sabe cómo es su vida sexual activa y el paciente también busca atención cuando tiene pues alguna sospecha, alguna exposición de esto. ¿Ya? No por nada vienen pacientes al laboratorio directamente y dicen qué pruebas de transmisión sexual me puedo hacer para descartar alguno, ¿no? Entonces, obviamente, sin la dirección de un médico, en el laboratorio les podemos hacer todo. HIV, hepatitis B, hepatitis C, VPH, ¿cierto? VIH. Pero siempre es mucho mejor cuando se tiene una consulta previa del personal de salud. ¿Ya?